Ahora vamos a buscar el pasaje bíblico, Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. 성경 본문 함께 찾아보시겠습니다. 마태복음 11장 1절에서 6절 말씀입니다. Vamos a leer todos juntos. 다 함께 읽겠습니다. Empezamos. 시작합니다. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en el cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Va a pasar el asistente pastor Pablo Sim para darnos el mensaje con el título Una vida de seguridad. 신동훈 전도사님께서 나오셔서 확신 인생이라는 제목으로 말씀 선포해 주시겠습니다. Bueno, vamos a confesar nuestra confesión de fe a través de nuestra confesión de fe de Mateo 16:16. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Como le digo siempre, esta confesión siempre tiene que estar en nuestra vida, ¿sí? No solo los domingos, sino en cualquier momento ustedes tienen que estar confesando esta confesión de que Jesucristo eres el Hijo del Dios, ¿sí? Amén. Vamos a saludar entre hermanos que están entregando aquí y también los hermanos que están entregando a través de por internet. Vamos a saludar todos juntos, miramos los ojos y decimos: vivamos una vida asegurado por Dios. Vivamos una vida asegurado por Dios. Amén. Con esta palabra voy a dar una vida de seguridad. Es en Mateo capítulo 11, 1 al 6, acá vamos a leer. Como ustedes ya saben, la semana pasada se nombró obreros del año 2021, no solo en el culto español, sino en toda la iglesia, en todas las instituciones se han nombrado los obreros los nuevos obreros que van a trabajar en el año 2021. Pero, ¿por qué si todavía falta un mes? ¿Por qué se nombró antes? Eso le dije la otra semana. La razón de que se declaró un mes antes es por 2 razones. Uno es por la unicidad. O sea, mientras en este mes que queda en 2020, quiere que nosotros con los nuevos obreros, quiere que seamos uno en Cristo. Amén. Porque si no podemos ser uno, no podemos tener la unicidad, es imposible para avanzar para la evangelización mundial. Amén. Por eso todos juntos, con un solo corazón, tenemos que ir hacia adelante. Y el segundo es para que tengamos tiempo para escribir mi CVDIP. O sea, C, B corta, D, I, P. Ustedes dirán, ¿qué es CVDIP? El CVDIP es para que nosotros tengamos una decisión espiritual del cargo del 2021. Aunque no haya nombrado, entonces a mí no me nombró, así que
no pertenezco en esta palabra, no, están equivocados, sino todos los creyentes de la iglesia Yewon somos obreros para el reino de Dios. Amén. Por eso, CVDIP, si explicamos bien corto, es C, C es covenant en inglés. Esto es una abreviación en inglés, ¿sí? C, covenant, ¿qué quiere decir? Quiere decir en español pacto. ¿Pacto? ¿Qué es el pacto? Es la palabra de Dios. Es la palabra de promesa de Dios, ¿sí? Es tomar el pacto mío. O sea, ustedes esta semana escriban todo su CVDIP. ¿Cuál es mi pacto? ¿Cuál es la palabra que yo tomé? Es muy importante, ¿sí? Y después, ¿cuál es V? Es B corta. ¿Qué es V? Esta es casi igual. Es la visión. Quiere decir visión. Tener visión. ¿De qué vamos a tener una visión? Tener una visión de mi objetivo de mi fe. O sea, tener un objetivo de fe en base de la palabra del pacto. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos la palabra del pacto que tomamos, después tenemos que tener la visión de llegar hasta esa meta a través, basado en la palabra del pacto que tomamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué fruto voy a tener? O sea, ¿qué voy a lograr? Ustedes un año no van a vivir por vivir. No van a vivir por dinero. Viven como animales, viven como por vivir. Viven porque no pueden morir. No, no hay que tener ese objetivo, sino tiene que tener su objetivo. Tomé una palabra y entonces es mi meta, es ejemplo. Si yo decidí en el 2021 venir todos los domingos sin falta a entregar el culto, entonces eso es tener visión. Tener visión es objetivo, ¿sí? Y seguir hasta que llegue a la meta. O sea, entonces esa visión estamos hablando. Y después, ¿cuál es el D? El CVD. ¿Cuál es el D? El D es el dream. O sea, dream es, como ustedes ya saben, es el sueño. O sea, ustedes tienen que soñar por esa visión que ustedes decidieron hacer, ¿sí? Tienen que soñar. No hay que decir, tengo sueños sin claridad. Digamos, sueño muchas cosas, pero estoy en el aire. No cumplo nada, pero estoy soñando nomás. No, no ese sueño, sino si ustedes decidieron tener el objetivo, quieren que sueñe por ese objetivo, ¿sí? Y después es I, es I, es la imagen. O sea, y entonces, si no soñamos con la claridad, quiere que nosotros imaginemos, soñemos con claridad y imaginándose de lo que va a lograr esa palabra del pacto, ¿sí? Y después, el último es P, practice, es practice. P, ¿qué quiere decir? Es llevar en práctica todos estos cuatro que nosotros dijimos. O sea, practicar el pacto, la palabra del pacto que nosotros obtuvimos es practicar en nuestro campo. Amén. ¿Por qué? Si nosotros, este P es muy importante, practicar es muy importante. Si nosotros tenemos el pacto, tenemos visión, tenemos sueño, tenemos la imagen, pero ¿para qué sirve si nosotros no llevamos en acción, en práctica? Por eso ustedes tienen que llevarlo en práctica. Amén. Esto es muy importante, llevar en acción. Ustedes, ejemplo, si ustedes no tiran semilla, ¿cómo va a salir el fruto en ese terreno? O sea, si ustedes no hacen nada, ¿qué fruto van a obtener? Por eso ustedes, cuando piensen algo, cuando toman alguna palabra, quiero que ustedes entren en acción en el momento. Amén. Tiene que entrar en acción en el momento. No hay que dudar. No hay que pensar. Después, no hay que decir, pregunta a mi mamá, pregunta a mi papá. Sino, ustedes tienen que seguir como su criterio, como su pensamiento, ¿sí? Orando a través a Dios.
Por eso, al tener mi CVDIP, podemos obtener motivación espiritual. Y a través de ese CVDIP obtenemos una nueva fuerza. Por eso ustedes, mirando esta planilla de CVDIP, al no perder su intención del principio. O sea, ustedes van a hacer esta planilla de CVDIP, pero ustedes no tienen que perder esta planilla que hicieron. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Hoy hago, y después en abril, en mayo, digo, no, mejor, no, lo voy a dejar. Mejor, no hay ninguna respuesta, así que lo dejo. No, ustedes tienen que seguirlo, su planilla de CVDIP. Entonces van a obtener la respuesta. Amén. ¿Por qué? Si ustedes están envasados de este CVDIP, ustedes van a tener vitalidad, nueva fuerza todos los días. En Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra penetra, es más, ¿qué dice? Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada. O sea, la palabra tiene fuerza que una espada. Amén. Por eso ustedes quiero que tomen la palabra para hacer la lucha espiritual en esta vida. Amén. Si vemos el capítulo de hoy, podemos ver que Juan el Bautista está teniendo gran duda a Jesucristo. Y por eso acá vamos a leer. Está enviando dos discípulos para preguntarle a Jesús. ¿Qué fue a preguntar? Le dijo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esta pregunta no es una pregunta simple. ¿Por qué? Está preguntando si Jesús, está dudando si Jesús es el Mesías. Por eso, un hombre incompleto se conmueve en cada diferente situaciones. Por eso ustedes no tienen que confiar a los hombres. Amén. Ustedes no confíen a las personas, ni amigo, ni amiga, sino solamente tienen que creer y tienen que ser guiado por solamente Dios. Amén. Porque si yo creo a una persona, a un amigo, si él es incompleto, yo también soy incompleto. Pero si ese opuesto me falla, nosotros ¿qué pasa? Nos defraudamos. ¿Sí? Por eso ustedes, cuando hay casos así, ustedes no vean a esa persona, sino oren a Dios. ¿Por qué esa persona es así? Dios, ayuda a esa persona, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso es muy importante estar parado arriba del pacto. Por eso ustedes tienen que tener la palabra. No, yo tengo palabra. Sí, no mucha palabra. Ustedes quiero que tomen todos los domingos por lo menos una palabra en el púlpito, ¿sí? Y entonces ustedes no se van a conmover por ninguna cosa y tampoco van a ser defraudados por las gentes. Amén. Solamente crea en nombre de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra del púlpito puedan ser utilizados con un solo corazón, con todo el corazón y con la continuidad de ampliar el reino de Dios. Amén. Y entonces, punto 1 pequeño es una base espiritual firme. Vamos a leer todos juntos versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Leemos todos juntos lentamente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
se fue de ahí a enseñar y a practicar en las ciudades de ellos. Amén. A través del Mateo capítulo 10, Jesús llamó a su discípulo y está explicando cómo prevenir en diferentes situaciones que se van a levantar en el campo del evangelismo. O sea, nosotros desde otra semana estamos viendo que Jesús llamó a su discípulo y está enviando al campo como discípulos. ¿Sí? Y entonces está hablando, en este campo no es un campo fácil, sino están esperando los lobos para comer, para matar. Y entonces Jesús está explicando cómo tiene que prevenir en ese campo de Génesis 3. Y después de hablar eso, los discípulos de Jesús, después de hablarle esa prevención, Jesús se fue para el campo del evangelismo. Vamos a leer capítulo 11, versículos 2 y 3. Vamos a leer todo junto. Y al oír Juan en el cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Amén. O sea, aquí podemos ver la imagen de que Juan Bautista está en el cárcel. Está en el cárcel y está enviando a sus 2 discípulos para hacer una pregunta a Jesús, que acá vamos a leer. Como dijimos nosotros, dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ustedes otro día escucharon la palabra de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Es una profeta que vino 6 meses antes que Jesús y preparó el camino para la llegada de Jesús. Es la última profeta del Antiguo Testamento. Por eso le dio la misión, esa misión importante para recibir a Jesucristo. Y también el que hizo en el desierto empezó a gritar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es una profeta que gritaba que Dios, que Jesucristo, que la Mesías ya está llegando. Así que ustedes crean en Jesucristo, tengan arrepentimiento. Eso es lo que gritó el Juan el Bautista. Si vemos en Juan capítulo 1, Juan el Bautista vio con sus ojos que Jesús es el Mesías personalmente y escuchó la voz de Dios y le dio bautismo alzando las manos a Jesús. O sea, Juan el Bautista es el que gritó y es el profeta que preparó el camino de Jesús. Y también es el profeta que le dio bautismo a Jesús. Y también es el profeta que vio personalmente quién él era Mesías. Y entonces también Juan el Bautista hace esta confesión de fe sorprendente que dice en Juan 1:27 dice así: dice que el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, Juan el Bautista confiesa que él no es digno ni siquiera para desatar la correa del calzado. Y en Juan 3:30 también dice: es necesario que él crezca, pero yo mengüe, ¿sí? O sea, está hablando todo el tiempo, toda la confesión, toda la acción que hace Juan el Bautista está respetando a Jesús y está diciendo que yo soy bajo y él tiene que crecer. Y entonces, ¿por qué le hablo esto? Entonces, un Juan Bautista con la confesión así, ¿cómo el Juan Bautista está dudando de Jesús? ¿Por qué está dudando que Jesús es Mesías? Está teniendo una gran duda. Si vemos esto, podemos ver que Juan Bautista tenía la evidencia segura que Jesucristo es el Mesías. Y también Juan el Bautista pensaba
que al llegar Mesías iba a tener la restauración de la justicia y que iba a ser libre del bajo de represión de Roma. O sea, Juan Bautista pensaba que cuando llegaba Jesús, pensaba que él iba a ser, que todo Israel iba a ser libre de la represión romana y iba a ser libre del pecado. Pero el problema era que Juan el Bautista en este momento estaba encarcelado por muchos tiempos. No se veía ningún cambio de situación y entonces él empezó a dudar. O sea, Juan el Bautista pensó que si llegaba Mesías se terminaba todo. O sea, llegaba Mesías, íbamos a ser libres, íbamos a tener paz, tranquilidad, riqueza, políticamente todo resuelto. Pero no pasaba esto. Y él estando en el cárcel no se veía ningún cambio, no se escuchaba ningún cambio. Por eso él estaba dudando de Jesús, porque al no pasar ninguna cosa estaba dudando si eres Mesías. Más o menos dice que había pasado un año en el cárcel. Por eso, al tener esta duda, al no pasar ninguna cosa, está enviando a su discípulo para preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Si nosotros vemos esencialmente la visión de Mesías de Juan el Bautista, era el problema. O sea, la visión del Juan el Bautista de la Mesías era igual que los judíos. En ese momento, los judíos también pensaban que Mesías llegaba a Mesías y iba a ser libres y salvos de todos los problemas. Y pensaron que iban a ser libres políticamente. Y pensaban que iban a ser libres y que le iban a solucionar de todas las economías. Y pensaban que le iban a salvar del problema social. O sea, en conclusión, Juan el Bautista pensaba así, pensaba igual que los judíos, tenía la misma visión, tenía la misma vista que los judíos, pensaban mismos pensamientos. O sea, está hablando que si eres Mesías, si Jesús es Mesías, si yo estoy atrapado aquí en el cárcel, ¿por qué no viene a salvarme? ¿Por qué no viene a sacarme del cárcel? Eso es lo que está hablando Juan el Bautista. Tenía un pensamiento muy equivocado, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Aunque como Juan el Bautista, la profeta que preparó el camino de Dios, camino de Jesús, un Juan el Bautista, quien era tan obediente en la palabra de Dios, está desconfiando en la palabra de Jesús. Está desconfiando y está dudando y está confundido que Él es Mesías. Por eso, nosotros también, muchas veces nosotros en nuestra vida, aunque seamos buen creyentes, si nosotros no entrenamos, si no meditamos la palabra de Dios, nos caemos en el acto. Aunque yo era un buen pastor, si yo tampoco, si no medito la palabra, si no oro y no tengo contacto con Dios, y entonces día siguiente fracasar es un momento, ¿sí? Por eso es muy importante tener una vista espiritual. Amén. Por eso en ese momento muchas personas tenían un pensamiento de teología liberal y la teología de la liberación. Están teniendo estos pensamientos en ese momento. Tienen un pensamiento de teología de la liberación. ¿Qué quiere decir? Teología de liberación comenzó desde el catolicismo de Sudamérica. Eso viene desde Sudamérica y ellos insistían en que la iglesia debe participar activamente en la participación social para liberar a los pobres
oprimidos de la desigualdad e irracionalidad social, política y de economía. O sea, ¿qué es la teología de la liberación? Ellos están hablando todas las cosas. Ustedes vean, ellos insisten de ser liberación, de tener libertad, salvar los pobres y que están oprimidos, que están en desigualdad. O sea, está hablando todas las cosas. Está hablando muchas cosas de obra social de ellos, pero no existe la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes si lo escuchan así parece que es una organización buena, pero no. Pero esto no es la esencia del cristianismo. Amén. Esto no es la esencia de la vida de fe. Antes y ahora, como ya le dije, Satanás nos hace tapar nuestra esencia espiritual de Jesucristo. O sea, nos hace hacer todas las cosas menos la palabra, menos decir a Jesucristo. ¿Sí? Parece que yo estoy yendo bien a la iglesia, parezco un buen cristiano, pero no estoy tomando la palabra. No estoy aferrando la palabra. Vivo con mi pensamiento. Como esto, no solo en esa época, sino en nuestra vida actual, en nuestra vida de fe, también está pasando lo mismo. Mucha gente dice, no, yo sé mucho de la Biblia, yo he estudiado, yo amo a Jesús, pero al momento de decir quién es Jesucristo, no hay respuesta, no sabe quién es Jesucristo. Pero gracias a Dios, nosotros, todos los creyentes, los que están sentados aquí, sabemos quién es Jesucristo, ¿sí? Amén. Jesús es el Cristo. Amén. Hay una palabra así, que es acción de defender. Una palabra de acción de defender. Generalmente es la palabra que se usa en el campo de la batalla, de la guerra. Que esto tiene un significado de cuidar dando mi vida. O sea, nuestra vida de fe es una vida de batalla espiritual, ¿sí? No estamos haciendo guerra con armas, pero espiritualmente estamos haciendo batalla espiritual. En este momento también, ustedes mientras que están escuchando la palabra, hace desconcentrar, hace hacer otras cosas. Eso es una batalla espiritual, ¿sí? Ustedes no tienen que perder. Antes yo le decía mucha gente viene, se sienta y empieza a pensar otra cosa. Habré apagado el gas, habré apagado la luz del cuarto, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué comeré después del culto? O sea, Satanás hace todas las cosas, hace pensar todas las cosas menos en la palabra. Hoy el pastor dijo, cuando ustedes apenas salen de la puerta de la iglesia, ni siquiera se acuerdan el título de hoy. Y entonces hoy el pastor también preguntó, ¿cuál fue el título de la semana pasada? ¿Alguien puede decir? No. No perderá su recompensa. Amén. Por eso, ustedes, hoy el pastor también dijo, aunque se olvide todo, solamente tome el título, ¿sí? Hoy, ¿cuál fue el título de hoy? Una vida de seguridad, ¿sí? Una vida de seguridad. Ustedes tomen esta palabra y vivan durante la semana, ¿sí? Una vida de seguridad. Una vida de seguridad, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces ustedes van a tener triunfo y van a tener vitalidad en su vida. Y no van a estar desconcentrados por otra cosa. Amén. Por eso tenemos que luchar con la espada del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y el núcleo de nuestras armaduras es el 3 soy. ¿Sí? 3 soy. ¿Cuál es? Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo, ¿sí? 3 solo, amén. Acuérdense siempre, 3 solo.
Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto es todo en una vida de fe. No es solo dinero, solo buen auto, solo buena riqueza, sino, ¿sí? No es solo yo, solo yo, solo yo. Yo solo gano mucho dinero, yo solo estoy feliz, yo. No. Siempre ustedes cuando están solo en Cristo, solo en el reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo, se termina todo, ¿sí? Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que podamos grabar, enraizar, naturalizar por 3 hoy y que a través del base espiritual firme, que cada nuestros pasos podamos anunciar la victoria y que todos seamos fuertes guerreros de Cristo. Amén. Somos un guerrero de Cristo. Amén. Danilo, ¿tú eres un guerrero de Cristo? Amén. Amén. Aunque veamos débil, aunque Lius parezca débil, Es guerrera de pero es una guerrera, ¿sí? Una guerrera que vale por miles. Amén. Punto 2 es la bendición de no tropezar. Amén. Juan el Bautista, que estaba en duda y en sospecha de Jesús, pero Jesús, sabiendo eso, sin represión a Juan el Bautista, habla así. Vemos el versículo 5 y 6. 5 y 6, leemos todos juntos. Respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que yo oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Está respondiendo utilizando la palabra de Isaías capítulo 35 versículos 5 y 6 y de Isaías capítulo 61 1. Dice que haced saber a Juan Bautista las cosas que oyen y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Esto quiere decir que al llegar Jesús como Mesías, está hablando que se cumplió verdaderamente la profecía. Amén. Que está solucionado totalmente el problema de Génesis 3. Todas las maldiciones, problemas del pecado y de la muerte a través de Jesucristo, se cumplió la profecía al llegar Jesucristo. Amén. Jesús es el verdadero evangelio. Amén. Ustedes siempre tienen que tenerlo en su corazón, ¿sí? Jesús solamente es el verdadero evangelio. Y a continuación dice, y bienaventurado es el que no halle en tropiezo en mí. O sea, van a tener bendición las personas que están dentro de Cristo. No van a hacer tropiezos. Esto quiere decir que nosotros que tenemos una vida de fe, que nosotros somos un creyente, pero hay mucha posibilidad que también podemos tropezar a través del ataque de Satanás. Amén. Aquí muchas personas durante esta semana habrá hecho mucha batalla espiritual. Una vida, Satanás más a los creyentes no deja tranquilos. Satanás ataca continuamente. Amén. Ayer visité a la mexicana, Reina Alicia, y ella también. O sea, no es una vida fácil. O sea, todos los creyentes hacen una batalla espiritual, más los cristianos. Y le dije, Reina, tú seguro te ataca más porque aceptaste a Jesucristo. No es que aunque acepte Jesucristo, es solución que ahora me va a andar bien todas las cosas, sino al creer Jesucristo no puede llegar más problemas, pero
Eso problema para un cristiano no es problema. ¿Por qué? Porque todo les ayuda para bien. Amén. Al final, Jesucristo, hasta un problema es una plataforma para llegar a un punto. Amén. O sea, Lius, nosotros ayer pedí una oración al grupo culto en español por tu padre. No tenemos que estar tristes. ¿Por qué? A través de tu padre, Dios quiere obrar, Dios quiere hacer saber esta evidencia de dejar que tú seas un discípulo verdadero de Cristo. Amén. Entonces, tu padre seguramente va a ser sanado, porque Dios quiere mostrar a ti que esta oración hay validez, que esta oración tiene fuerza. ¿Sí? Y entonces va a estar todo bien y te quiere mostrar a ti, porque tú por ahí estás débil espiritualmente. Y entonces quiere hacerlo más fuerte Dios. Por eso para nosotros no es ningún problema, ¿sí? Toda la cosa se une para bien. Siempre acuérdense, ¿sí? Amén. Lo importante que en este momento no nos tenemos que caer espiritualmente, ¿sí? Estamos fin de año, hace frío, Corona 1.9 se está expandiendo peor que antes. Y tienen muchos problemas económicos. Muchos creyentes están teniendo problemas económicos por Corona 1.9, porque no deja trabajar tranquilo. Muchos locales desde hoy van a cerrar a las 9 de la noche. Y entonces están muchas restricciones. Por eso tenemos dificultades, pero nosotros tenemos que ser más fuertes. Amén. El dinero hay a veces, pero a veces no importa. El dinero no es todo. Así que ustedes en este momento no caer espiritualmente no quiere decir que me siento mal, sino ustedes cuando llegue el tiempo de elegir el evangelio o la economía, ustedes tienen que elegir el evangelio. Amén. El dinero, ustedes por momento hay o a veces no. Pero si ustedes seguramente se elige con su fe verdadero a Jesucristo, el dinero, Dios, aunque ustedes no pidan, van a decir, basta, basta, Señor, ya tengo demasiado, no me dé más. Ve, al hablar esto, Alberto se rió, digamos, está muy feliz al escuchar solamente. Alberto está aquí, está atrás. Por eso, ustedes, mira, solamente imaginar, está con una sonrisa, dentro de la mascarilla se ve la sonrisa de ustedes. Y entonces, ¿por qué no llevan acción? Es fácil, elijan a Jesucristo. ¿Por qué solamente imaginan? Quiero que ustedes tengan su fe y quiero que desafíen. Amén. Por eso es muy importante estar bien firme, establecido en la roca. Amén. Muchas personas dicen, bueno, oré unos cuantos días, cuántas veces, no me cumple Jesús. Seguro la oración no sirve, mejor lo dejo. Algunos tienen pruebas. Hoy el pastor también dijo, algunos creyentes cuando al hablar dice, el pastor está hablando mi tema que es un tema que siento dolor por ese tema y parece que está hablando, pero no. O a veces da emoción a través de la palabra. Por eso el pastor dijo que ustedes cuando escuchan el mensaje del púlpito, cuando les llegue la emoción tiene que llevar en acción rápidamente, ¿sí? O cuando parece que me está atacando, no. Un pastor, ¿cómo saben las situaciones de ustedes? Eso ustedes tienen que analizarlo espiritualmente. O sea, Dios está dando la palabra. Dios sabe tu situación. Por eso Dios es el que habla a través de un pastor, a través del púlpito. Amén. Por eso ustedes no tienen que tomarse prueba. Ese pastor, ¿por qué siempre me dice, Danilo, haga esto, Danilo? No soy yo, es el Dios que me hace hablar, Danilo. Amén.
Así que ustedes tienen que estar orando continuamente. 여러분들 지속적으로 기도하시기 Amén. 바랍니다. 아멘입니다. No tiene que ser engañado por Satanás. No hay que caer en el tropiezo. Por eso nosotros siempre tenemos que ver todas las cosas con los ojos espirituales. Amén. 영적인 눈으로 모든 것을 Satanás, como dije, todo el tiempo nos trae cosas para que nosotros tropecemos. Hace todo lo posible que nosotros caigamos y que para que no podamos concentrar en la palabra. 우리가 실족할 수 있도록 모든 Amén. 동원하고 말씀이 Así que siempre 그렇기 때문에 nosotros tenemos que estar bien firmes. Amén. Porque si nosotros llegamos a tener la enfermedad del tropiezo, 우리가 ¿cuál es el síntoma principal? Es quejas y resentimientos. Estoy quejando todo el tiempo, quejas. Otro día yo le dije, ¿no? Siempre dice, por él me fue mal, por él tiene la culpa. No, ustedes no es por él. Vean a sí mismo primero. ¿Cuál era mi error? ¿Cuál fue mi problema porque él actuó así? Siempre tiene que pensar esto, amén. Por eso la palabra por alguien, por él, ustedes tienen que, son palabras del engaño de Satanás, ¿sí? Siempre diga, es por mí, ¿sí? Y quiero que ustedes cambien esa palabra por ellos, por él tuve bendición, por él vine en la iglesia, por él me está yendo bien, por él me hizo tener este entendimiento. Amén. O sea, ustedes la culpa cámbienlo en la bendición, ¿sí? No echen culpa por alguien, sino por él puede hacer esto. Siempre quiero que tengan una vida de agradecimiento. Amén. Primero tiene que chequear mi estado espiritualmente y después chequearlo en lo opuesto, ¿sí? Y decir a lo opuesto. Entonces, ¿qué reacción sale ahí? Van a decir la palabra, puede suceder. O sea, Danilo, ese señor puede ser que sea así, porque está atrapado del dinero. Él puede ser así, porque él vivió una vida golpeado por la gente. Entonces puede reaccionar así. O sea, pueden tener entendimiento por ese opuesto. Amén. Por eso es el comienzo de romper nuestro molde viejo y establecer molde nuevo. Cuando ustedes cambian sus corazones así, ya están estableciendo el molde nuevo. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español que ninguna situación no tenga la enfermedad del tropiezo y quiero que reciban bendiciones. Por eso todos los problemas e incidentes y en todos los encuentros puedan obtener crecimiento espiritual y que todos puedan tener la naturaleza del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por hacernos venir en estas situaciones de Corona 19, entregar este culto, Señor. Y también bendice a todos los que están entregando el culto por internet, donde estén escuchando, danos la misma bendición, nuestro Dios, y que puedan tener entendimiento en la palabra, y que puedan tomar la palabra, y que puedan vivir una semana con lleno de fuerza. Y también, Señor, háganos que podamos grabar, enraizar, naturalizar por 3 solo, y que a través de base espiritual firme puedan tener una vida de victoria de la batalla espiritual. Y que todos podamos salir del tropiezo y que podamos mirar espiritualmente todos los problemas e incidentes y que tengan verdadero evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lius.